No sé si me escuchan bien. Perfectamente, señor ministro. Buenos días. ¿Cómo Comienza. está, don Ramón? Mucho gusto escucharlo. El gusto es propio. Adelante, Astrid. Ministro, iniciar justamente con este último tema, ¿no? Que estábamos hablando y es la reforma tributaria, la ley económica urgente enviada justamente por el presidente Daniel Noboa. Ahí escuchábamos ya el análisis que daba un experto económico, pero sí me gustaría, por ejemplo, esta ley se incluyó un beneficio justamente a el sector constructor. ¿Qué tanto podría beneficiar en ya ese alivio que se necesita para darle un mayor impulso al sector de la construcción que siempre presenta en números, ¿no? El gremio bajas. El corazón de la ley es la generación de empleo. Ujú. En el tema que usted está mencionando del sector de la construcción, la reducción del 5% en el IVA a los materiales de la construcción, por supuesto que va a generar más plazas de trabajo y una incentivación, un incentivo a la activación del sector de la construcción, porque al tener una reducción en esos costos, más promotores inmobiliarios y más personas van a arrancar a hacer más construcciones que quizás no estaban previstos en el mismo, en un periodo, en un plazo de un año, por decir un Ujú. ejemplo, ¿no? En ese año van a haber mucho más construcciones de las que estaban previstas de haber antes. Va a haber que tener cuidado con ciertos materiales como el acero, en donde pocos proveedores son los que entregan esos, eh, y ese tipo de cuidados se los va a tener que tener, pero en general eso sí va a generar un incentivo en la construcción. Muy aparte de eso, uno de los temas que nosotros hemos visto que va a generar relacionados al tema de la construcción es el tema de las alianzas público-privadas, que es una fuente de generación de empleo a mediano plazo muy grande y en donde estamos muy atrasados respecto a otros países. Ministro, ahí hay varios temas. El uno, el quinto puente o el puente del sur, como lo quieren llamar. El otro, la carretera Naranjal-Machala, una obra que los radioescuchas que están en el Oro tienen preocupación y todo el sector productivo del país, ya que es un eje vial importantísimo que tiene necesidad de desarrollarse. ¿Cómo va y qué va a intentar hacer en este corto plazo que tiene el periodo presidencial del presidente Noboa? De todos modos son 18 meses y cómo está y cómo lo puede hacer evolucionar o qué han pensado para hacer evolucionar ambos casos, ministro Luque. Bueno, hablando de la carretera Guayaquil-Machala y empezando por esa, que es un poco más sencilla, eh, el tramo que está en Guayas, la Naranjal-Tenguel, también está concesionado y de Tenguel hacia Machala, hacia Huaquillas, también ya está concesionada. El tema en este último tramo es que tenemos que sentarnos con el contratista a conversar, porque ahí hay ciertos tramos que todavía no están ampliados y que son muy relevantes. El tramo Quizá la mayor Naranjal-Tenguel está parte, ¿no? avanzando bastante bien. Sí, es la mayor parte, es correcto. Y hay unas partes que están bastante bien porque fueron entregadas así, en muchos casos, y hay otras partes que tenemos que, incluso tengo una reunión el día miércoles en la mañana con ellos y estuve la semana pasada por allá. Es un eje muy importante por la cantidad de tráfico que hay, por lo productivas que son ambas provincias y definitivamente que tenemos que darle solución y son tramos que ya están con contratos vigentes. En el tema del quinto puente, don Ramón, lo importante es que nosotros lo vamos a licitar y adjudicar. Ese es nuestro propósito. Las cosas hay que hacerlas bien, no necesariamente rápido, porque ese ha sido un poco el error que ha pasado en los otros procesos de licitación, que se ha sacado con mucha celeridad por tiempos políticos, y eso en un proyecto de esta naturaleza, un project finance, en donde necesitamos que alguien venga a financiar, diseñar, construir, operar y mantener, tiene su importancia, especialmente con el costo que puede implicar una obra de esta naturaleza, ¿no? El sector de Manabí, que tuvo un desarrollo vial importante, ha sufrido un amplio deterioro, sobre todo las vías. ¿Irán hacia una concesión o van a mantener el mismo modelo? Porque Manabí, prácticamente la vía Guayaquil-Manta, si bien funciona, le falta señalética, le falta una serie de cuestiones. Termina Pedro Carbo, digamos, termina la concesión de Pedro Carbo para adelante, si bien está asfaltada, a mi modo de ver, le falta mucho más mantenimiento. No sé cuál es la opinión del ministro Luque en esta materia.
Mire, no es solo Manabí que tiene deterioro. El problema nuestro, y este es un análisis que es importante hacerlo, si nosotros cogemos la red vial estatal y la cantidad de kilómetros que tiene y la dividimos para la superficie del terreno ecuatoriano, nosotros tenemos un muy buen índice de densidad de carretera por kilómetro cuadrado, ¿ya? Lo duplicamos a Colombia, por ejemplo, que tiene el doble de carreteras de nosotros, pero tiene 4 veces el terreno nuestro, ¿ya? Entonces, ese es un muy buen índice, pero también habla de la necesidad de mantenimiento vial que nosotros, para tener nuestras vías en buen estado, deberíamos estar invirtiendo anualmente alrededor de $1.000 millones. Y en los últimos 6 años hemos gastado entre 1/3 y la mitad de este valor. Entonces, el deterioro no es solo en Manabí, sino es a nivel general. Esa es una de las importancias de esta ley, que muchas de estas obras se las puede hacer con inversión privada. Ahora, hablando específico en Manabí, la Manta Quevedo, por ejemplo, es un buen ejemplo de una vía que podríamos sacar bajo alianza público-privada, pues no está tan mal estado, habría que hacer con inversión privada y tiene un muy buen peaje y podría sacarse una concesión. Ahora, hay una discusión importante que hay que tener cuando se habla de concesiones aquí, ¿no? Que hoy en día muchos de los contratos que tenemos de concesión se han vuelto, lamentablemente, tengo que decirlo, en un incumplimiento del contrato de lado a lado, ¿no? Porque por un lado el Estado no paga el peaje completo, los usuarios no pagan el peaje completo que está establecido en el contrato, y el diferencial lo condenamos como deuda, es un subsidio que hacemos a eso de ahí, y aparte hay muchas obras en donde ya se tienen previstos ciertos pagos por disponibilidad. Entonces, esas concesiones hay que revisarlas por un lado, y hay que ver si el resto de concesiones las hacemos así, porque finalmente estamos generando deuda para el Estado, ¿no? Ministro, el presidente planteó la creación de un régimen especial para la atracción de inversiones público-privadas. Lo ha mencionado también en diversos proyectos que ha planteado. ¿Cuál sería la diferencia entre este nuevo proyecto, nuestra nueva forma de hacer alianzas, con la propuesta original que tuvo el expresidente Guillermo Lasso? Mire, la diferencia de la ley no es tan grande. Se cogieron cosas de forma y se las cambiaron. Aquí la importancia está este proyecto de ley es parecido al del 2021, que no fue sacado. Es una ley que ha sido trabajada mucho desde la Secretaría de Inversiones Públicos Privados y con mucho énfasis en lo que nos han dicho los multilaterales, pues los multilaterales aquí van a prestar ciertas contragarantías que son muy buenas para el país porque van a traer más inversionistas. Ellos han revisado BID, CAF, Banco Mundial, esta ley, y en ese sentido, en temas de tributarios, no necesariamente va a haber exenciones tributarias más allá de las que traen inversiones extranjeras. Aquí va a venir gente que cree en un proyecto que puede ser rentable y que tiene asegurado el retorno mediante un modelo económico que va a estar revisado con todos los controles que prevé la ley, ¿no? Ministro Luque, hay obras que no han recibido mantenimiento, por ejemplo, desde el 2012, y hay que reparar y reconstruir. $1 que no se invierte, digamos, en mantenimiento supone decenas de dólares en reconstrucción en 10 años. Entonces le pregunto si se está contemplando también ese calendario de obras en cuanto al mantenimiento de las mismas, y cuáles serían las principales que tienen mapeadas ustedes dentro del Ministerio de Obras Públicas. Nuestro objetivo es reconstruir el país destrozado con los pocos recursos que tenemos, el poco tiempo que tenemos y los recursos que estamos gestionando. Desafortunadamente, lo que usted dice es muy cierto. Esa relación que usted habló de $1 de mantenimiento en 10 años se vuelve decenas de dólares. El rango es muy grande, pero va desde $6 hasta $20 lo que puede costar rehabilitar o reconstruir una obra si es que no se la mantiene. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo ahorita y que realistamente podemos resolver en el poco tiempo que tenemos? Estamos haciendo un mapeo de todas las obras que están en mal estado, que son muchas, todas las carreteras. Estamos haciendo un mapeo de todos los fondos que tenemos. Hay muchos fondos que son atados, que no pueden ser gastados en cualquier cosa, y de eso ver qué resolvemos. Y una de las decisiones que yo ya he tomado es que en muchas de estas vías no necesariamente vamos a resolver los 120 kilómetros del tramo de un punto a otro, sino que en esos 110 kilómetros hay 3 o 4 puntos en donde la gente tiene que frenar
y pasar muy lento, y ahí es donde la asaltan, los roban, los matan, y ahí es donde vamos a focalizar nuestra intervención. Porque en realidad los fondos no dan para más. Nosotros tenemos financiamiento del Banco Mundial para el tema de emergencias, que van a dar como 80 millones en obras. Tenemos un fondo CAF que lo estamos tramitando, que va a salir el primer trimestre, de 220 millones, pero están atados a ciertos proyectos ya, no necesariamente de rehabilitación. Y ahí estamos gestionando un poco más de fondos con el mismo CAF y con el BID. Y los fondos del presupuesto prorrogado quedan muy pocos por comprometer, sinceramente. Ministro Luque, una última pregunta o una penúltima. ¿Cuál es su visión sobre el manejo de las concesiones? La traición de una concesión implica que terminado el término debería haber una licitación para volver a llamar a nuevos concesionarios. Sin embargo, en la tradición política se han hecho cosas pues sorprendentes, como renovar la licencia de un puerto 8 años antes, sin convocar una licitación para ver si hay un mejor oferente, o el caso de las carreteras en el anillo vial de Guayaquil, y idem con los aeropuertos, idem. Es decir, no se convoca licitación para poder ver si hay otros oferentes mejores, salvo algunos casos, como por ejemplo en el basurero, en el reciclaje, no en el reciclaje, en la recolección de basura y en el manejo ¿cómo se llama? De los desechos sólidos en el basurero. Ha habido una licitación, pero en los otros casos en el Ecuador se está volviendo casi como que ad eternum ¿cómo se llama? Las concesiones. ¿Cuál es su opinión en esa materia, ministro Luque? En concepto, en realidad, un contrato bien manejado durante todo el periodo de la concesión debe dar lugar a lo que usted dice, a una nueva licitación. El problema de lo que yo he visto es que en la mayoría de los casos hay muchos incumplimientos de lado y lado, y se vuelve un juego del huevo y la gallina. ¿Cuál viene primero? ¿Quién incumplió primero? Entonces tú no me estás pagando el peaje completo, por eso yo no hago esta obra. Tú no estás haciendo esta obra, por eso no te pago todavía esta deuda del peaje completo. Y así sucesivamente. Eso es un círculo vicioso que existe, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando finalmente se condena y se acepta parte de esa deuda, se canjea esa deuda en muchos aspectos con plazo. Y ese es un problema que tenemos. O exceso de inversiones se lo canjea con plazo. Entonces, ese es un tema de las negociaciones que han pasado anteriormente. Pero en un caso ideal en el que nosotros un contrato de concesión bien establecido y bien estructurado y el modelo económico respetado, debería de pasar lo que usted dice, un proceso de licitación nuevo. Ministro, y finalmente, los puentes Bailey, usted ha señalado justamente que estas contrataciones que se hizo con el presidente Guillermo Lasso y el anterior ministro, que eran 40 puentes Bailey que tenían que haber llegado para el mes de diciembre, no llegarán. Esas contrataciones, usted ha indicado que están a punto de caerse. Al momento de usted hablar de que hay ciertos créditos que están justamente atados a emergencias, justamente era una de esas contrataciones que estaban atadas a estas emergencias. ¿Con qué se va a reemplazar ahora esa obra? A ver, tenemos un proceso de subasta inversa que fue desarrollado y que cuando yo me senté 2 días antes, una comisión técnica había recomendado declarar desierto, sabiendo que los tiempos de entrega eran de 2 a 3 meses. Eso suponía un problema. Entonces yo inmediatamente dispuse que se revise el proceso, y nosotros técnicamente vimos que no había ningún motivo para declarar desierto. Entonces ese proceso se está tratando de rescatar y parece que lo vamos a lograr. Entonces eso implica 21 puentes Bailey con una inversión de $5 millones. Eran 40. Sí, pero el proceso de subasta inversa son 21. Me parece que son 9, unos de 30 metros y unos 4 de 60 metros. El proceso de subasta inversa. Para el tema del Fondo del Banco Mundial, que se decía que el crédito ya estaba listo, lo estamos terminando de gestionar. Faltan pocas cosas, pero estamos casi listos para ya disponer de esos fondos.
y con eso también hay adquisición de más puentes Bailey en una subasta, en un proceso de licitación internacional, y ahí es donde se completarían aproximadamente 10 o 12 más. Y de ahí los 40 se completaban con la rehabilitación de ciertos puentes Bailey existentes que están instalados, que habrían que sacarlos, mandarles algo de mantenimiento y recuperarlos. Pero eso no va a lograr llegar a los 40, probablemente a los 35 o algo así.